Convención Constitucional, que ya no existe porque se disolvió en el día de ayer, se disolvió de pleno derecho, o sea, terminó con la entrega del texto y en ese momento se disolvió la Convención Constitucional en el momento en que se terminó la última sesión. Ese es el instante en que la Convención Constitucional dejó de existir. Ahora son exconvencionales. Ayer se entregó oficialmente el texto. Ya se conocía, obviamente, porque se había aprobado por los 2/3 y por la Comisión de Armonización todas las normas y por lo tanto el texto más o menos ya se conocía prácticamente en su totalidad. Pero ahora está el texto definitivo, el que será sometido a la decisión plebiscitaria, la decisión ciudadana, el día 4 de septiembre. Comienza la campaña, ya están todos preparados, los convencionales, algunos a sus casas, otros van a hacer campaña. Como lo dijeron, ayer fue un acto muy distinto al de la inauguración, totalmente diferente. Fue mucho más moderado. El acto del día de ayer, muchísimo más moderado. Algunos dicen calculadamente, ¿por qué? Porque evidentemente que los dos sectores que van a buscar, me refiero el apruebo y el rechazo, a los sectores de centro, a los sectores más moderados, que son los de centro, y por lo tanto el acto, algunos decían cálculo político, hay que buscar el centro frente a las encuestas que marcan una ventaja del rechazo, y otros simplemente dijeron, bueno, se dieron cuenta que el asunto tenía que ir por otro lado, y más que un cálculo es simplemente una especie de reflexión. Bueno, ayer les contábamos además de la presencia del presidente Gabriel Boric a este acto de cierre y la recepción de parte de él del proyecto, o más bien de la propuesta que hace la Convención Constitucional de una nueva constitución, la presencia de dos ministros, la ministra del Interior, Isquia Siches, y el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, que firmaron el decreto que convoca al plebiscito nacional constitucional para el 4 de septiembre. Resulta que esto salió muy rápido, finalmente ayer en la tarde, en la edición vespertina del Diario Oficial, se publicó finalmente el decreto exento número 2078 de 2022 que convoca al plebiscito nacional constitucional para la fecha que indique. Por lo tanto, ya estamos en periodo de campaña, la franja electoral comenzará el 5 de agosto hasta el 1 de septiembre y eso es en lo que se van a enfocar quienes han participado activamente de la convención y por supuesto que todas las coaliciones políticas. Interesante lo que pasó ayer, además, con el presidente Gabriel Boric, que realizó una cadena nacional. ¿Por qué es importante? Porque ha habido una especie de cercanía-alejamiento, como usted cuando acerca las manos a la estufa y la aleja porque se empieza a quemar, una cosa así. ¿En qué sentido? En que el gobierno siempre, a través de sus principales personeros, sometió al plebiscito del 4 de septiembre no solamente el destino del proyecto constitucional, sino que su propio destino. El destino programático, el destino del sentido de existencia del gobierno, ni más ni menos. En los últimos tiempos, el presidente Gabriel Boric se había desmarcado un poco de eso en consonancia con las encuestas que marcaban una ventaja al rechazo. Ella había dicho, sigue habiendo vida, Camila Vallejo, ahí sigue la democracia, podemos realizar el programa incluso sin la nueva constitución, en fin, se dijeron muchas cosas. Pero yo diría que después de la cadena de ayer, y muchos comentaban en la mañana que el discurso del presidente Gabriel Boric en el cierre de la convención había sido un discurso bastante deslavado. O sea, sin mucha energía y sin mucha pasión por el texto. Y con la idea clara de que el plebiscito no era respecto de su gestión, sino que de apruebo o rechazo a la propuesta de nueva constitución. Exactamente. Diciéndolo claramente en esa instancia. Incluso había dicho en días anteriores legítimo el apruebo y el rechazo, en fin. Y ayer un poco sin gran energía, por decirlo de alguna manera. No estaba la pasión política por este texto, que es un texto que teóricamente representa sus ideales. Pero con el plebiscito, con la cadena nacional de anoche, yo creo que de nuevo el presidente se la jugó por este texto, de nuevo es parte de esto y por lo tanto el destino del gobierno de nuevo está anclado absolutamente con el destino de la Convención Constitucional, porque es la Convención la que redactó este texto. Yo creo que anoche se inició la campaña con esta cadena nacional y el destino del gobierno de nuevo amarrado a lo que va a ser este plebiscito del 4 de septiembre. Se la juegan el todo o nada el 4 de septiembre el gobierno de Gabriel Boric. Solo para agregar un dato más respecto a esta suerte de ambivalencia, no respecto de si participar activamente o no de la ceremonia. Finalmente lo hizo, ¿no? El presidente, porque tenía que recibir la propuesta, pero circuló en su momento un programa inicial al que nosotros tuvimos acceso, como todo el mundo, como todos los medios de comunicación,
en donde aparecía el ingreso del presidente previo al inicio de la ceremonia, como un invitado central, un invitado especial. Eso luego cambió y ya ayer circulaba otra versión del programa que contaba lo que finalmente pasó, ¿no? Que cuando estaba terminando el discurso de la presidenta o expresidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, el presidente llegó e ingresó finalmente hasta la sede del Senado acá en Santiago, esperó en una sala, incluso alcanzó a ver en televisión lo que estaba sucediendo con el discurso de María Elisa Quinteros y luego ingresó a hacer finalmente su discurso. Y esa solicitud de que el presidente llegara más tarde, cuando ya estuviera todo instalado y no entrara especialmente, es una solicitud de La Moneda. Fue una solicitud que hizo La Moneda. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Bueno, lo mismo que estamos diciendo, o sea, en un minuto, efectivamente, ser un invitado que destacara en un minuto y luego obviamente hay un cambio de discurso, un cambio de actitud. Sí, yo diría que también el temor, voy a decirlo en términos coloquiales, a la trifulca, ¿no? Puede ser. Porque existían muchos temores que hubiera gritos, que hubiera manifestaciones que existieron cuando se inauguró esta Convención Constitucional, que esto se repitiera, se dijo durante los últimos días muchísimo. Entonces el temor a que el presidente se viera entremezclado en una trifulca de la que no quería ser parte. Puede ser, que fue algo que se argumentó también cuando se invitó finalmente a los expresidentes y todos declinaron a asistir por razones variadas, pero todos declinaron finalmente a asistir también por algo de temor a esa situación. Ayer hubo algunas manifestaciones, pero muy distintas, de un tono muy diferente a lo que sucedió en la jornada inaugural de la Convención Constitucional. De hecho, bueno, se cantó el himno nacional 2 veces, hubo aplausos, en algún momento hubo alguna pifia de algunos convencionales, entiendo yo, de derecha respecto de lo que estaba anunciándose, pero nada más allá de eso, muy distinto el tono de las dos ceremonias y podemos entender un avance entonces en el trabajo. Bueno, y un asunto más, la ceremonia partió muy atrasada. Sí, eso sí. Si hubiese llegado el presidente a la hora, ¿qué habría hecho ahí? O sea, cualquier presidente, no solamente Gabriel Boric, ¿qué hace en ese momento? O sea, también previendo una cierta informalidad que ha habido en la convención y esa informalidad estuvo ayer, porque bueno, se podrán empezar, ojalá nunca nada, pero 1 minuto, 2 minutos, pero media hora es un momento que puede ser eterno. Y había mucha gente también, porque estaban todos los convencionales constituyentes en el Salón de Honor y los invitados, que eran 600, en la carpa instalada afuera, por lo tanto también eso fue bastante desordenado. Salió bien, sí, pero podría haber salido mejor. Y lo otro es que, claro, ¿por qué se atrasó? Bueno, porque algunos convencionales participaron en unas manifestaciones antes de llegar al excongreso. Entonces, participaron en las manifestaciones, en las calles, estos convencionales, y después se fueron. Entonces, claro, todo eso los demoró. Yo creo que hay varias razones para entender lo que ocurrió. Pero vamos a conversar con quien estuvo ahí, con Daniela Ruiz Tagle. Hola, Daniela. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, ustedes lo mencionaban muy bien, una especie de resumen de lo que ocurrió el día de ayer. A las 11 de la mañana con 38 minutos, la Convención Constitucional levantó su última sesión y por ende se disuelve de manera oficial. Pero antes de que se levantara esta sesión, de que se finalmente pusiera punto final y se señalara que quedamos disueltos oficialmente, se realizó la llegada de los convencionales constituyentes. Como ustedes lo decían, algunos se fueron caminando hacia el ex Congreso Nacional en Santiago desde Cerro Santa Lucía, donde se realizó una manifestación, también una concentración, y mientras que otros constituyentes, otros invitados llegaron más tarde por diferentes motivos. Lo cierto es que ya a 365 días ayer desde la instalación del organismo se hizo entrega del la propuesta de nueva Carta Fundamental al presidente Gabriel Boric, que contiene 388 artículos y que comienza con: Chile es un Estado social y democrático de derechos, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Esto es el primer artículo que abre, ¿no es cierto?, lo que es esta propuesta de nueva Constitución para Chile. En la ceremonia, el mandatario marcó distancia con el plebiscito, señalando que el referéndum no es un juicio a su gobierno. Un mandatario que, como ustedes lo decían, llegó después de la firma del borrador que fue estampada por la presidenta de la Convención, el vicepresidente María Elisa Quinteros, Gaspar Domínguez respectivamente. Pero, ¿qué ocurrió?
después de estos dichos del presidente Gabriel Boric. Durante la noche, mediante cadena nacional, el jefe de Estado cambió el tono, destacando el rol de la disuelta convención y la importancia de votar informados. Eso sí, remarcó el concepto reformas, indicando que el Ejecutivo espera que se permita un camino de cambios y reformas en Chile. Independientemente de las opciones de cada grupo o persona, seamos capaces de instalar una conversación libre de falsedades y desinformación. Nuestro deseo es que a partir del 4 de septiembre se inicie un camino de cambios y reformas que permitan no solo el reencuentro entre los chilenos y chilenas, sino que además instale los pilares de un Chile con más justicia, más equidad, más dignidad y con una mejor y más amplia democracia. Bueno, algunas voces dicen que la campaña ya comenzó con esta cadena nacional que se realizó el día de ayer. Como sea, los quiero llevar nuevamente a lo que ocurrió durante la jornada de ayer, durante la ceremonia en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Los ex representantes de lo que fue la convención entregaron un mensaje. En su discurso, la expresidenta del organismo, María Elisa Quinteros, aseguró que el proyecto de nueva constitución es perfectible, cambiando también hay un tono en relación al mensaje que se quiere entregar a la ciudadanía de cara al plebiscito, mientras que el ex vicepresidente Gaspar Domínguez, en un discurso bastante potente, sostuvo que la propuesta no es perfecta. Esta nueva etapa debe ser la continuación de un gran proceso de encuentro en el que naveguemos juntas y juntos hacia un Chile más justo, porque la constitución perfecta no existe. Sabemos que es perfectible y esperamos sea el piso mínimo que contribuya a consolidar una sociedad con mayor equidad fundada sobre fuertes bases éticas. Bueno, sobre estos dichos hay quienes señalan que se debe entregar un mensaje claro para los indecisos ahora que comenzará la campaña de cara al referéndum del 4 de septiembre. Aprobar para reformar, para modificar, es parte de lo que sostienen algunas voces políticas de centro izquierda y que intentan esquivar en la izquierda, que está por el apruebo a secas. El Frente Amplio al menos no se cierra a la posibilidad de recibir este mensaje, tomarlo, plantearlo como una probabilidad. Al respecto se refirieron los ex constituyentes de ese sector, Jaime Baza y Constanza Chonhaut. Esta constitución puede ser modificada en el futuro por distintas razones. Primero, porque puede que los consensos políticos cambien, puede que lo que aquí fue aprobado por 2/3 en el futuro tenga lecturas políticas diferentes y lo razonable sería cambiarlo. Yo creo que esta es una constitución que se puede implementar y que en la medida en que vaya implementándose pueden aparecer ajustes que tengan que hacerse y si eso es necesario, por cierto que debe hacerse. Bueno, el proceso constituyente finalizó. La evaluación de los sectores independientes de izquierda, de centro izquierda, fue positiva, aunque haciendo una autocrítica por episodios que afectaron, por supuesto, la percepción de la ciudadanía sobre el trabajo de la convención. En la derecha manifestaron sentirse defraudados del proceso. El constituyente del colectivo del apruebo, que si bien es centro izquierda, Agustín Esquella, reconoció a los micrófonos de la radio que no quedó conforme respecto a lo que él esperaba antes de que iniciara este proceso. En la derecha, el ex convencional RN, Cristian Monkever, sostuvo que entró al organismo pensando en que iba a votar a prueba. Quedé muchas veces descolocado, siempre aspiré a que la calidad de la política que se hiciera en la convención fuera superior a la calidad de la política que, por ejemplo, se hace en una Cámara de Diputados cuando se discute por el 4º o 5º retiro. Soy de que estaba en ese 80% y hoy día la mitad del país no está de acuerdo o más en lo que de aquí está resultando. Entonces se desaprovechó una oportunidad. Bueno, esta semana comienza la campaña de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Se esperan días intensos, se están articulando los distintos sectores políticos y, por supuesto, también tenemos que estar muy atentos a los movimientos políticos del Ejecutivo en esta materia. Ayer lo veíamos, lo observábamos, lo escuchábamos, el discurso del presidente en el ex Congreso, en esta ceremonia, en donde dice que el plebiscito no debe ser un juicio al gobierno, pero un tono que comienza ya a cambiar durante el día y queda en evidencia en la cadena nacional que todos vimos anoche. Caterín Tomás. A ver, vamos a decir la cuestión más obvia que hay en política. Quien triunfe con la gente de centro, capte a la gente de centro, quien persuada a la gente de centro va a ganar el plebiscito. Eso es lo primero. Yo creo que el plebiscito está totalmente abierto. Además,
absolutamente abierto. No creo que haya un sector que pueda darse por ganador en el día de hoy, a 2 meses de todo esto. En segundo lugar, esta decisión, que es obvia en política, de lograr el centro. A ver, no vamos a inventar nada, ¿no? Existió un Boric de la primera vuelta y un Boric de la segunda vuelta. O sea, es evidente que siempre es así. Bueno, resulta que ayer se manifestó, por ejemplo, qué cosas pueden, y lo dicen las encuestas, ¿no?, molestar más al centro. La plurinacionalidad. Entonces, ayer en los discursos se refirieron mucho a la plurinacionalidad, poquitito. Muy poco. Prácticamente nada. Y es una de las vigas estructurantes de la arquitectura constitucional que se propone. Pero eso, que es muy, muy importante, y que está en diversos textos, hay escaños reservados, en fin, una serie de cosas, doble justicia, en fin. Eso para nada en el día de ayer, fue muy, muy notable. ¿Se hizo notar o no entre la gente que estaba ahí, o simplemente pasó piola, como se dice, colado? Sí, trató de... o sea, a ver, los constituyentes lo reconocían, pero muy en la interna. No fue un tema que se tocó entre ellos, ni que se haya sido motivo de conversación, de críticas. No, lo notaron. Evidentemente lo notaron, pero no lo manifestaron, y los constituyentes de pueblos originarios prefirieron dejarlo ahí, como se dice. No quisieron perseverar en eso, porque también en el fondo hay quienes también se dan cuenta que se encuentran en un escenario muy complejo, muy delicado políticamente de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Y es por ello que todos los movimientos políticos, todas las jugadas políticas van a ser muy significativas de cara a este plebiscito, a este referéndum. Como lo decíamos también, 2 meses en política es mucho y todo puede cambiar de una semana a otra. Es por ello que están tratando los constituyentes de cuidar todas las palabras que dicen, todos los movimientos que hacen, etcétera. Y lo segundo, que ratifica esto, son elementos de prueba, diría un abogado. Nada de refundar el país, nada del texto en blanco, nada de una referencia, por ejemplo, al estallido, que incluso se quería poner el preámbulo, ustedes recordarán, se votó hace algunos días. Que nada, se rechazó, de hecho. Y de eso, pero un silencio absoluto. Y a los notable. Llamados presos de la revuelta, que marcaron el tono de la sesión inaugural porque se gritaba el son del himno nacional en esa ocasión, tampoco ayer. Silencio absoluto sobre eso. Claro, Pese eso, que yo creo... Eso es la ceremonia, sí. eso es la ceremonia... Sí. Tomás Bueno, la ceremonia, sí, la que se transmitió, claro. Sí, pero les quiero contar algo. A ver. En el diario El País se entrevistó a Fernando Atria, constituyente del Frente Amplio. Sí. ¿Y cuál es el titular? Espero que el proceso constituyente chileno sea refundacional. Bueno, esta nueva constitución es totalmente, este nuevo proyecto, no es totalmente distinta a la constitución actual. O sea, desde ese punto de vista sí es una refundación. O sea, cambian instituciones históricas chilenas, desde ya la eliminación del Senado. Pero más allá de eso, el acto, por eso en política es el cálculo también, ¿no? O sea, hay mucho de cálculo, de máscara, de todos los sectores. Aquí los políticos son en eso todos muy, muy, muy iguales, pertenecen a una, no voy a decir una raza, en el sentido de que quiero que se me entienda bien, es una forma de ser y no cualquiera puede ser político, porque es una forma de ser. Que no eran políticos en la convención, que era la mayoría, sí, aprendieron rápido. Se transformaron en políticos, ¿no? Sí. Una evolución que queda en evidencia. Por ejemplo, ayer no vimos a la tía Pikachu en su... Que llegó con su disfraz a la sesión inaugural. Exacto. También al convencional Cristóbal Andrade, que se denomina Dino Azulado, con un disfraz de dinosaurio azul. Porque nada con eso protestaban, eso. Digamos, para quienes no tienen la idea clara. Con eso se hicieron conocidos finalmente en las protestas después del estallido social, y por eso lo hacían, ¿no? Sí, ningún cántico, por ejemplo, respecto a los denominados presos del estallido social. Yo escuché sí entre los invitados un cántico respecto al apruebo, pero fue lo único, lo más polémico que se puede comentar respecto a lo que ocurrió en la ceremonia, en comparación al 4 de julio del año pasado. Mira, al final fue una ceremonia tranquila, digámoslo así, muy tranquila. Y ahora hay que leer el texto. Yo creo que es difícil
entender este texto y cualquier texto constitucional por las implicancias que eso tiene. Evidentemente que una constitución es difícil de entender, más aún si no se ha estudiado derecho constitucional, y por lo tanto dimensionar todo lo que ocurre. Yo creo que de ahora en adelante hay que leerlo, obviamente, porque los ciudadanos deben estar informados, ojalá que hagan el esfuerzo. Y lo segundo, y escuchar personas especialistas para lado y lado, a ver qué les hace más sentido. Yo creo que eso es lo que se puede esperar y a lo mejor pedir. Se terminó todo. ¿Van a hacer campaña los convencionales? ¿Tú sabes algo? Varios de ellos sí. De hecho, hay constituyentes que van a tener un rol importante en la campaña, que son de partidos políticos, que ya están reunidos con otros partidos políticos de sus distintas coaliciones, constituyentes que están por el rechazo, dicen que se van a desplegar. Recordemos, hace algunas semanas decían con texto en mano. También decían lo mismo desde la izquierda, centroizquierda. Son varios los constituyentes que van a hacer campaña. Otros prefieren ya mantenerse un poco al margen, volver a la academia, a sus trabajos previos a la Convención Constitucional y ya no realizar nada más al respecto. Pero gran parte de la Convención Constitucional se va a adherir a la campaña. Oye, claro, uno de los elementos, uno recuerda cosas, ¿no? Que no estuvo en esta, porque no podía estar en la lista del pueblo. Pero ya no existe. O sea, por eso no podía estar. O sea, en este año hay, por ejemplo, un grupo que, por ejemplo, se extinguió. ¿Es verdad que hubo más corbatas o no? Hubo más corbatas. Estaban más ordenaditos. Sí, no, completamente. Todo esto es notable. Ahora, ¿esas corbatas duran hasta el 4 de septiembre o van a seguir? ¿O es un cambio real, auténtico? Vamos a ver. Y no digo que la corbata sea buena o mala, a ver si cada uno anda como querrá al final, pero te estoy diciendo si es una postura, claro, sí, la o una pregunta convicción, es ¿no? si este cambio en el tono, si esta moderación en los discursos, en la puesta en escena, no en el tono de la última sesión, la sesión de cierre, de la entrega del documento, etcétera, es efectivamente un aprendizaje de los convencionales, quienes ya mencionábamos, la mayoría no eran políticos, no sabían cómo funcionaba, muchos decían, oye, la política es lo peor del mundo. Al final, a algunos me imagino les habrá terminado gustando, van a iniciar quizás una carrera política más adelante. En fin, la pregunta es si este es un cambio que efectivamente ellos aprendieron, se dieron cuenta de que ser tan radicales generaba más bien rechazo de cualquier persona, no de quienes no quieren aprobar el proyecto, sino que en general de la ciudadanía, o si lo hicieron más bien como una puesta en escena para poder zafar de ese minuto, de ese momento. Es una importante reflexión. Respecto a la lista del pueblo, sí. Otro dato, hay un constituyente que era de la lista del pueblo, que renunció a la lista del pueblo, que ahora está en Independientes por una Nueva Constitución y que está en reflexión respecto a su voto. ¿Quién es? Helmut Martínez. Un convencional que llegó, claro, fue electo por la lista del pueblo, fue parte de los primeros meses de este colectivo. Cuando ya se disuelve este movimiento en la convención, él entra a Independientes No Neutrales y, claro, tiene una postura quizás un poco más conservadora de los aspectos que se votaron durante el proceso constituyente, y él dice que está en reflexión final respecto a su voto. Otra constituyente de la lista del pueblo, ex lista del pueblo, es María Rivera, pero ella está en reflexión respecto a su voto porque para ella no toca los temas que a ella le gustarían, quizá más revolucionario o más de izquierda, ¿no es cierto? Pero en este caso Helmut Martínez, con una visión, torna una visión más conservadora de la política, siendo que él fue electo por la lista del pueblo, claro, ahora dice que está en reflexión respecto a su voto final. ¿Y qué le habría pasado? ¿Habría estado muy emocionado después del estallido? Sería interesante que un ex lista del pueblo vote rechazo. Claro. Ya, esperemos. Lo cierto es que ayer fue un día notable, porque de la cierta frialdad del presidente Gabriel Boric se pasó a la adhesión en la noche, ¿eh? Sí. Eso es muy hubo un cambio radical durante el día, y por lo tanto ahora ya el gobierno absolutamente comprometido, y yo diría comprometido también su destino después de lo de ayer, porque no era, a ver, ¿qué sentido tenía una cadena nacional del presidente cuando ya había participado y había hecho su discurso? Ahora, lo había hecho en la cuenta pública también, ¿eh? No sé si será una dinámica
Pero sí, el presidente Boric, pero lo había pero hecho. ¿qué sentido? Está bien, pero ¿qué sentido tenía en este momento político la cadena de anoche? Mira, yo veo dos cosas que podría destacar. No sé si el objetivo, pero que me llamaron la atención. Uno, que en la cadena nacional menciona el contenido de los discursos de la presidenta y vicepresidente de la convención. Y en el discurso, en la misma instancia, más temprano, menciona a Eduardo Frei Montalva. En el discurso de la mañana. En el discurso de la mañana. Entonces, para mencionar dos cosas que uno podría darle cierta lectura también con intención política. Ahora... Me refiero a la ADC, por supuesto. Sí, que tiene la Junta Nacional mañana, en que los dos hijos de Eduardo Frei Montalva están divididos con respecto a esto. Carmen en fin, por el apruebo, Eduardo por al parecer rechazo, por el rechazo, claro. Entonces, ya, terminó. Gracias por tu trabajo, Daniela. Muchas gracias. Un trabajo intensísimo durante todo este año. Y fue difícil, en algunos momentos fue muy difícil. Sí, muy difíciles, sí. Muy difíciles para realizar la actividad periodística. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes también, a todos los auditores que se mantuvieron informados con BioBio La Radio. Por supuesto, todo el trabajo es por ustedes, los auditores. Gracias, Daniela, que no se va, sigue con nosotros, pero vuelva a la moneda. Sí. De hecho, desde acá estamos ya. Ya. Bueno, siguiéndole la pista al presidente. Abrígate, porque ahí sí que hace frío. Chao. Chao.